Creí que la había perdido por el cáncer, pero la verdad sobre su vida oculta fue el golpe más duro. Y el inicio de todo. 5 meses después de que mi esposa muriera de cáncer, decidí vender su coche. Pero cuando abrí la guantera, encontré algo que hizo añicos todo lo que creía sobre nuestro matrimonio. Lo que descubrí, destruiría a mi familia para siempre. Me llamo Darren Stone. Tengo 42 años y, hace 5 meses, enterré a mi esposa de 15 años. El cáncer me arrebató a Marlene, a mí y a nuestros 2 hijos, Justin y Cale. Pero ese no fue el final de mi historia. Ese fue solo el comienzo, el descubrimiento de quién era ella realmente cuando yo no estaba mirando. El día en que todo cambió, comenzó como cualquier otro martes por la mañana. Me estaba preparando para ir a trabajar a Henderson Ford, donde llevaba 8 años dirigiendo las ventas. Un buen trabajo, un sueldo estable, respetado en la comunidad. Marlene solía bromear diciendo que yo podría venderle hielo a un esquimal. Justin estaba cogiendo cereales antes de ir al Instituto Roosevelt para su último año, mientras que Cale, de 14 años, todavía se estaba preparando arriba. Al menos, algunas cosas seguían siendo normales después de que perdimos a Marlene. Papá, necesito dinero para el baile de bienvenida, dijo Justin, mirando su teléfono. 50 pavos para la entrada, más dinero para la cena. Me serví el café y observé a mi hijo. Cada día se parecía más a Marlene. Los mismos ojos oscuros, la misma barbilla terca. Hablaremos esta noche. Y deja el teléfono cuando estés comiendo. Puso los ojos en blanco, pero obedeció. Era un buen chico, a pesar de la actitud. Ambos hijos habían estado sobrellevando la muerte de su madre mejor de lo esperado, aunque yo sabía que estaban sufriendo. En el trabajo, Lance Freeman me esperaba en el aparcamiento. Era el dueño de Freeman Auto Services, una cadena de talleres con contratos en concesionarios. Llevábamos años haciendo negocios, y se había convertido en un amigo. Cuando Marlene enfermó, Lance ofreció su ayuda sin que se la pidiera. Buenos días, Darren dijo, acercándose con esa sonrisa fácil. ¿Cómo lo llevas? Día a día, respondí, mi respuesta habitual desde hacía meses. ¿Qué te trae por aquí tan temprano? Lance se movió, incómodo. De hecho, quiero hablar de algo. ¿Tienes un minuto? Entramos en la sala de exposición, pasando junto a F-150S y Mustangs relucientes. Abrí mi oficina y le indiqué que se sentara. ¿En qué piensas? Lance se aclaró la garganta. Esto es incómodo, pero pensé que deberías saberlo. Ha habido comentarios por el pueblo, gente diciendo cosas sobre Marlene. Mi taza de café se detuvo a medio camino de mis labios. ¿Qué clase de comentarios? Nada específico. Solo rumores. Ya sabes cómo es la gente. Lance parecía genuinamente preocupado. Supuse que querrías saberlo para poder zanjarlo. ¿Rumores sobre qué, exactamente? La gente afirma que la veían en lugares donde no debería haber estado, con gente con la que no debería haber estado. Lance me miró a los ojos. Mira, yo no me lo creí. Marlene era una mujer íntegra, pero merecías estar sobre aviso. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, pero mantuve mi expresión neutral. ¿Quién está esparciendo esa basura? Nadie quiere decir dónde lo oyó. Podrían ser tonterías. Lance se levantó. Siento soltarte esto, tío. Pero si fuera yo, querría saberlo. Después de que se fue, me quedé mirando la foto enmarcada de Marlene y los niños de la última Navidad. Se la veía feliz, sana, antes de que el cáncer lo cambiara todo. Que la gente hablara de ella, difundiendo mentiras sobre una mujer que no podía defenderse, hizo que me hirviera la sangre. Pero en el fondo, una vocecita susurró que tal vez debería escuchar lo que la gente decía. Esa noche en la cena, no podía quitarme de la cabeza las palabras de Lance. Los niños hablaban de su día, Justin se quejaba de su profesor de historia, Cale estaba emocionada por las audiciones para la obra de teatro del colegio. Cosas normales de adolescentes que normalmente me hacían sonreír, pero en lo único que podía pensar era en esos rumores. Papá, no estás escuchando, dijo Cale, señalándome con el tenedor. He dicho que conseguí el papel principal en la producción de otoño. Eso es genial,
cariño, respondí, intentando concentrarme. ¿Qué obra es, de nuevo? Romeo y Julieta. Yo hago de Julieta, dijo, radiante de orgullo. Mamá habría estado muy emocionada. Siempre decía que yo tenía un toque dramático. La mención de Marlene me golpeó más fuerte de lo habitual. Habría estado orgullosa, logré decir. Después de la cena, mientras los niños hacían los deberes, me encontré en el garaje, mirando el Honda Accord de Marlene. Llevaba 5 meses allí, intacto, acumulando polvo como una especie de santuario. Su taza de café todavía estaba en la consola central, su CD favorito a medio expulsar del reproductor. Había estado evitando este coche, evitando los recuerdos que contenía, pero las palabras de Lance resonaban en mi cabeza. ¿Dónde exactamente había visto la gente a Marlene? ¿Con quién se suponía que estaba? Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido: tenemos que hablar de Marlene. Reúnete conmigo en el Denny's de la Ruta 9 mañana a las 7 de la tarde. Ven solo. Me quedé mirando la pantalla, con el corazón latiéndome con fuerza. Alguien sabía algo sobre mi esposa, algo que no podían decir por teléfono o en público. Una parte de mí quería borrar el mensaje y fingir que nunca había existido. La otra parte necesitaba respuestas. Le mostré el mensaje a Lance al día siguiente, cuando pasó por el concesionario. Podría ser una broma, dijo, pero su expresión era seria. O podría ser alguien con información real. ¿Tú qué harías?, le pregunté. Lance se quedó en silencio un largo momento. Yo iría, pero con cuidado. Lleva a alguien contigo o, al menos, dile a alguien a dónde vas. Esa tarde, conduje hasta el Denny's con un nudo en el estómago. El restaurante estaba casi vacío, solo unos pocos camioneros y una camarera que parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar. Elegí un reservado al fondo y pedí un café que no quería. Exactamente a las 7, entró una mujer. De unos 35 años, pelo rubio, con una energía nerviosa. Inspeccionó el restaurante hasta que sus ojos encontraron los míos y, entonces, se acercó como si caminara hacia un pelotón de fusilamiento. Usted es Darren Stone, dijo, sentándose en el reservado frente a mí. Soy yo. ¿Y usted es? Sarah Mitchell. Trabajo en la clínica donde su esposa recibía sus tratamientos. Rodeó con las manos la taza de café que la camarera le trajo. Conocí a Marlene bastante bien en esos últimos meses. De acuerdo, dije con cautela. ¿Qué quería decirme? Sarah respiró hondo, temblorosa. Su esposa no solo recibía quimioterapia en nuestra clínica. Se estaba viendo con alguien allí. Un hombre que no era usted. Las palabras me cayeron como un jarro de agua fría. ¿De qué está hablando? No debería estar contándole esto. Podría perder mi trabajo. La voz de Sarah era apenas audible. Pero no puedo dormir por las noches sabiendo lo que sé y no decir nada. ¿Qué sabe exactamente? Sé que mientras usted estaba en el trabajo, pensando que ella recibía tratamiento, ella pasaba horas en el aparcamiento con otra persona. Alguien que le llevaba flores, le cogía la mano y le daba un beso de despedida. Sentí que la sangre se me iba del rostro. ¿Quién? Sarah metió la mano en su bolso y sacó un trozo de papel doblado. Apunté el número de su matrícula. Pensé que algún día, alguien podría necesitar saberlo. Me quedé mirando el trozo de papel que Sarah me había dado. 7 dígitos y 3 letras que podrían cambiar todo lo que creía saber sobre mi esposa. ¿Cuánto tiempo duró esto?, pregunté, mi voz más áspera de lo que pretendía. Sarah apretó las manos con más fuerza alrededor de su taza de café. Lo noté por primera vez unos 6 meses antes de que muriera. Quizás más. No lo sé. Al principio, no estaba llevando la cuenta exactamente. Descríbalo. Alto, quizás 1,88 metros, pelo castaño, encaneciendo en las sienes. Ropa cara. Conduce un BMW negro. Hizo una pausa, estudiando mi cara. Parecía que se preocupaba por ella, si eso importa. La forma en que la miraba, en que le cogía la mano. No era solo algo físico. De alguna manera, eso lo empeoraba. Podría haber entendido una aventura sin sentido, algo nacido del miedo y la desesperación al enfrentarse a la muerte.
Pero esto sonaba a amor. ¿Por qué no dijo nada antes?, pregunté. ¿Decir qué? Oiga, dígale a un viudo afligido que su difunta esposa le engañaba. Sara negó con la cabeza. Pero entonces empecé a oír los rumores por el pueblo, y me di cuenta de que otra gente lo sabía. Supuse que usted merecía saber la verdad de alguien que realmente lo vio. Doblé el papel y lo guardé en mi cartera. Gracias por decírmelo. ¿Qué va a hacer? Voy a averiguar quién es este tipo. A la mañana siguiente, llamé a mi amigo Mike del departamento de vehículos. Habíamos ido juntos al instituto, y me debía un favor desde que le ayudé a conseguir un buen trato por una camioneta. Necesito que compruebes una matrícula por mí, le dije. Es un asunto personal, Darren. Sabes que no puedo simplemente. Mike, mi esposa murió hace 5 meses. Descubrí que se estaba viendo con otro. Necesito saber quién es. Hubo una larga pausa. Dame el número. 20 minutos después, sonó mi teléfono. El BMW está registrado a nombre de Lance Freeman, dijo Mike. Vive en el 1247 de la calle Oak. El teléfono se me resbaló de la mano. Lance Freeman. Mi socio, mi amigo, el hombre que me había advertido de los rumores, que me había ofrecido ayuda durante la enfermedad de Marlene, que había estado junto a su tumba y me había estrechado la mano. Me senté en mi camioneta frente a la casa de Lance durante 1 hora, observándolo a través de la ventana de su cocina. Estaba preparando café, leyendo el periódico, actuando como si no me hubiera destrozado la vida. La rabia que crecía en mi pecho se sentía peligrosa, como si pudiera consumirlo todo a su paso. Cuando salió a recoger el periódico, me bajé de mi camioneta. Buenos días, Lance, dije, subiendo por su entrada. Levantó la vista, y lo vi de inmediato, la culpa escrita en su rostro como un letrero de neón. ¿Darren? ¿Qué haces aquí? Creo que ya lo sabes. Lance se enderezó lentamente, todavía con el periódico en la mano. Probablemente deberíamos hablar dentro. Probablemente deberíamos hablar aquí mismo. Me detuve a 1 metro de él. ¿Cuánto tiempo, Lance? ¿Cuánto tiempo estuviste acostándote con mi esposa? Lance dejó caer el periódico. Su rostro palideció, pero no intentó negarlo. 8 meses, dijo en voz baja. Empezó 8 meses antes de que muriera. La honestidad golpeó más fuerte que una mentira. ¿Mientras luchaba contra el cáncer? ¿Mientras yo reducía mi jornada laboral para cuidarla? Darren, tienes que entender. ¿Entender qué? Mi voz se estaba elevando, y no me importaba si sus vecinos oían. ¿Entender que mi socio se estaba acostando con mi esposa moribunda? No fue así. Lance dio un paso atrás. Ella estaba asustada, sola. Tú estabas tan centrado en ser fuerte para todos que ella sentía que no podía hablar contigo sobre lo que realmente estaba pasando. Así que habló contigo en su lugar. Al principio, sí. Solo hablar. La veía en la clínica durante mis descansos para comer, y parecía tan perdida. Una cosa llevó a la otra. Quería golpearlo. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso para la violencia. Pero nunca había sido el tipo de persona que resuelve los problemas a puñetazos, y no iba a empezar ahora. Viniste a mi casa, dije en su lugar. Comiste en mi mesa. Jugaste a la pelota con mi hijo en el patio trasero. Sé cómo se ve. ¿Sabes cómo se ve? Me acerqué más. Destruiste a mi familia. Me hiciste cuestionar todo sobre mi matrimonio, mi vida, los últimos meses de mi esposa en la tierra. ¿Y dices que sabes cómo se ve? Lance tuvo la decencia de parecer avergonzado. Ella te amaba, Darren. Nunca dejó de amarte. Tenía una forma curiosa de demostrarlo. El cáncer la cambió. La hizo desesperarse por algo que se sintiera vivo. Algo que no tuviera que ver con hospitales, tratamientos y morir. La voz de Lance era apenas audible. Yo debería haber sido más fuerte. Debería haberme alejado. Pero no lo hiciste. No, no lo hice. Me quedé allí, mirando a este hombre en quien había confiado, este hombre que me había traicionado de la peor manera posible.
Una parte de mí quería destruirlo de la misma forma en que él me destruyó a mí. Pero otra parte simplemente se sentía cansada. Quiero que te mantengas alejado de mi familia, dije finalmente. No más negocios, no más visitas amistosas. Si me ves venir, cruza la calle. Darren, espera. Comenzó Lance. Me volví para mirarlo. Si me entero de que le has contado a alguien más sobre esta conversación, si mis hijos se enteran de la aventura de su madre por alguien que no sea yo, haré tu vida muy difícil. ¿Nos entendemos? Él asintió. Volví a mi camioneta, con las manos temblando de ira reprimida. Pero lo había manejado como un hombre. Sin violencia, sin una pelea a gritos para que los vecinos cotillearan. Solo la fría y dura verdad, entregada con el tipo de furia controlada que Lance recordaría durante mucho tiempo. Ahora tenía que averiguar cómo decirles a Justin y Cale que su madre no era la santa que recordaban. La conversación más difícil de mi vida tuvo lugar un jueves por la noche, después de la cena. Había estado ensayando qué decir durante 3 días, pero cuando Justin y Cale estaban sentados en la mesa de la cocina mirándome expectantes, cada palabra preparada se desvaneció. Chicos, tenemos que hablar de su madre, comencé, mi voz más firme de lo que me sentía. ¿Es por los rumores?, preguntó Justin. A sus 17 años, era lo suficientemente mayor para notar la tensión que se había estado acumulando en nuestra casa. Algunos chicos en el colegio han estado diciendo cosas. Mi corazón se hundió. ¿Qué clase de cosas? Que mamá se estaba viendo con alguien más antes de morir. La voz de Justin era defensiva. Les dije que eran idiotas. Que mamá nunca haría eso. Cale parecía confundida. ¿De qué estáis hablando? Respiré hondo. Eran mis hijos, y merecían la verdad, aunque les doliera. Su madre estaba teniendo una relación con otra persona durante su enfermedad, dije, tan suavemente como pude. Lo descubrí hace unos días. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. El rostro de Cale pasó por varias emociones, confusión, incredulidad, y luego ira. Eso no es verdad, dijo rotundamente. Mamá te quería. Nos quería a nosotros. Sí que nos quería, cariño. Pero a veces la gente comete errores cuando está asustada y enferma. ¿Quién era?, preguntó Justin. Su voz se había vuelto fría, madura para su edad. Dudé. Lance era su tío Lance, el hombre que le había enseñado a Justin a cambiar una rueda y que había llevado a Cale a los bailes de padre e hija cuando yo trabajaba hasta tarde. Era Lance Freeman. Cale se levantó de un salto de su silla. No. Estás mintiendo. El tío Lance nunca. Cale, siéntate. No voy a escuchar esto. Estaba llorando, lágrimas de rabia corrían por su rostro. Mamá está muerta y estás tratando de arruinar su memoria. Corrió escaleras arriba, y el portazo de su habitación fue lo suficientemente fuerte como para sacudir la casa. Justin permaneció en la mesa, mirando sus manos. ¿Desde cuándo lo sabías?, preguntó en voz baja. Lo acabo de descubrir esta semana. ¿Cuánto tiempo duró? Unos 8 meses. Justin asintió lentamente, procesando la información como el joven en que se estaba convirtiendo. Por eso has estado tan enfadado últimamente. Pensé que solo la echabas más de menos. Siento que te hayas tenido que enterar así. Siento todo esto. ¿Lance sabe que tú lo sabes? Hablamos de ello. Justin me miró, y vi algo duro en sus ojos que no había estado allí antes. ¿Qué le dijiste? Le dije que se mantuviera alejado de nuestra familia. Bien. Justin se levantó de la mesa. Voy a ver cómo está Cale. Después de que subieron, me senté solo en mi cocina, escuchando los sollozos ahogados de mi hija a través del techo. Pensé que la peor parte de la traición de Marlene fue descubrirla. Pero romper el corazón de mis hijos con la verdad era infinitamente peor. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido: tus hijos merecen algo mejor que mentiras. Hay más que necesitas saber sobre Marlene y Lance. Reúnete conmigo en el parque de la calle LM mañana al mediodía. Me quedé mirando el mensaje. Más secretos, más dolor esperando a ser descubierto. Pero mis hijos merecían toda la verdad, sin importar cuánto doliera.
El parque de la calle LM estaba casi vacío cuando llegué al día siguiente. Solo una mujer mayor empujando un cochecito y un corredor que parecía estar entrenando para una maratón. Me senté en un banco cerca del parque infantil y esperé. Exactamente al mediodía, se acercó una mujer. De unos 45 años, vestida de forma profesional, con un maletín de cuero. Me resultaba familiar, pero no podía ubicarla. Señor Stone, soy Rebecca Foster. Fui la oncóloga de Marlene. Ahí es donde la había visto, en el centro oncológico durante los tratamientos de Marlene. La doctora Foster había sido amable pero directa, sin endulzar nunca el pronóstico, pero sin aplastar por completo nuestra esperanza. Doctora Foster, ¿qué quería decirme? Se sentó a mi lado en el banco. Esto es muy irregular. La confidencialidad del paciente normalmente se extiende más allá de la muerte, pero hay circunstancias. ¿Qué circunstancias? Su esposa llevó un diario durante su tratamiento. Me pidió que lo guardara. Dijo que no quería que lo encontraran en casa. La doctora Foster abrió su maletín y sacó un pequeño cuaderno de cuero. Me hizo prometer que se lo daría a usted si algo le pasaba a ella. Tomé el diario con manos temblorosas. Estaba gastado, lleno de la cuidadosa caligrafía de Marlene. Quería que lo entendiera, continuó la doctora Foster. La aventura, el secretismo. No fue una simple traición. Hay complicaciones que necesita saber. Abrí una página al azar y leí, los tratamientos no están funcionando. La doctora Foster cree que me quedan quizás 6 meses. No puedo decírselo a Darren. Se está esforzando tanto por mantenerse positivo. Pero Lance lo sabe. Él me ve como soy realmente ahora, no como la mujer que Darren necesita que sea. Ella lo estaba protegiendo, dijo la doctora Foster en voz baja. De la verdad sobre su pronóstico, de verla desmoronarse. Lance se convirtió en su válvula de escape para el miedo y la desesperación que no podía compartir con usted. Pasé a otra entrada, Darren me trajo flores hoy. Rosas amarillas, mis favoritas. Parece tan esperanzado, hablando de planes para después de que venza esto. No tengo el corazón para decirle que el cáncer se ha extendido a mi hígado. Algunas verdades son demasiado crueles. Está diciendo que me mintió sobre lo enferma que estaba. Le mintió a todos, excepto a Lance. Él era la única persona que sabía que le quedaban semanas, no meses. La voz de la doctora Foster era suave pero firme. No estoy excusando la aventura, señor Stone. Pero su esposa se estaba ahogando, y Lance era la única persona con la que sentía que podía ser honesta sobre el hecho de que se estaba muriendo. Cerré el diario, incapaz de leer más. ¿Por qué me dice esto ahora? Porque sus hijos crecerán pensando que su madre fue infiel. Deberían saber que también era humana, que estaba asustada y que intentaba evitar que las personas que amaba la vieran desmoronarse. Miré a esta mujer que había visto morir a mi esposa, que había guardado sus secretos incluso después de la muerte. Hay una cosa más, dijo la doctora Foster. Marlene me pidió que le dijera algo si alguna vez se enteraba de lo de Lance. Dijo que le dijera que amarlo fue la mejor decisión que tomó en su vida, y dejarlo fue la peor. La aventura no fue por no amarlo lo suficiente. Fue por amarlo demasiado como para permitir que la viera romperse por completo. Me senté en ese parque durante 1 hora después de que la doctora Foster se fuera, leyendo el diario de Marlene. Página tras página de miedo, dolor y un amor desesperado por una familia que sabía que estaba dejando atrás. La mujer que emergía de estas páginas no era la esposa infiel que había estado imaginando. Era alguien mucho más complicado, una mujer moribunda que había tomado decisiones terribles mientras intentaba proteger a las personas que más amaba. No excusaba lo que había hecho. Pero por primera vez desde que me enteré de lo de Lance, sentí que entendía por qué lo había hecho. 2 semanas después de leer el diario de Marlene, finalmente reuní el valor para abordar lo que había estado evitando, limpiar su coche. Decidí vender el coche de mi esposa, 5 meses después de que falleció. Pero cuando abrí la guantera para sacar sus objetos personales, encontré algo que lo cambió todo de nuevo. Escondida debajo del manual del propietario y los papeles de registro, había una pequeña grabadora digital, del tipo que usan los abogados para dictar notas. Nunca la había visto antes, pero era claramente de Marlene.
Sus iniciales estaban grabadas en el lateral. Me senté en el asiento del conductor y pulsé el botón de reproducir. La voz de Marlene llenó el coche, débil pero decidida. Si Darren está escuchando esto, entonces la doctora Foster cumplió su promesa y le dio mi diario. Hay más que necesita saber. Mis manos temblaban mientras sostenía el dispositivo. Le hice prometer a Lance que cuidaría de ti y de los niños cuando yo me haya ido. No económicamente. Dios sabe que nos debe eso y mucho más. Sino que estuviera ahí si necesitas a alguien que entienda por lo que pasamos. Pausé la grabación. ¿Lance cuidando de nosotros? ¿El hombre al que había desterrado de nuestras vidas? El cáncer se extendió más rápido de lo que le dije a nadie. Para cuando escuches esto, probablemente ya llevaré meses muerta. Lance sabe mi verdadero plazo. Sabe que me quedan días, no semanas. La grabación continuaba con detalles que me oprimían el pecho, Marlene describiendo sus conversaciones finales con Lance, sus miedos sobre dejar a Justin y Cale, su arrepentimiento por el engaño. Necesito que sepas algo más sobre Lance, continuó su voz. Él nunca quiso que la aventura continuara. Después del primer mes, intentó terminarla 3 veces. Dijo que no era justo para ti, que no era justo para nadie. Pero yo fui egoísta. Lo amenacé con contárselo todo a su esposa si se alejaba. Se me heló la sangre. Marlene había chantajeado a Lance para que continuara la relación. Sé cómo suena eso. Sé en lo que me convierte. Pero me estaba muriendo, Darren. Y él era la única persona con la que podía ser completamente honesta sobre lo aterrada que estaba. La grabación duró otros 10 minutos, con Marlene detallando cómo había manipulado a Lance, cómo había usado su culpa y compasión para mantenerlo involucrado incluso cuando él quería salir. Cuando terminó, me senté en silencio durante mucho tiempo. La mujer a la que había estado odiando por su traición, también había traicionado a su amante. Había herido a todos los que se preocupaban por ella, incluido el hombre que supuestamente había elegido por encima de mí. Me encontré conduciendo hacia la casa de Lance de nuevo, pero esta vez con un propósito diferente. Estaba en su garaje, trabajando en su motocicleta, cuando entré en su camino de entrada. Darren dijo, enderezándose. Pensé que habíamos acordado. Encontré la grabadora de Marlene, le interrumpí. El rostro de Lance palideció. Dejó su llave inglesa y se limpió las manos en un trapo. ¿La escuchaste? Enter. Nos quedamos allí, en su garaje, 2 hombres que habían sido manipulados por la misma mujer moribunda. ¿Te chantajeó?, dije. Lance asintió. Amenazó con contárselo a mi esposa, con destruir mis relaciones comerciales. Dijo que se aseguraría de que todos supieran que había abandonado a una paciente de cáncer cuando más me necesitaba. ¿Por qué no me dijiste eso cuando te confronté? Porque, aún así, yo tomé la decisión de empezarla. Aún así, traicioné tu confianza. Lance se sentó pesadamente en su banco de trabajo. Merecía lo que quisieras hacerme. Estudié a este hombre al que había llamado amigo, luego enemigo, y ahora algo completamente distinto. Nos manipuló a los 2. Sí, dijo Lance en voz baja. ¿Lo hizo? Los niños preguntan por ti a veces. Se preguntan por qué el tío Lance ya no viene. Lance me miró. ¿Qué quieres que responda a eso? Quiero que me ayudes a encontrar la manera de decirles la verdad, sin destruir por completo el recuerdo que tienen de su madre. Lance y yo pasamos 3 horas en su garaje ese día, hablando de todo lo que había sucedido entre él y Marlene. No fue fácil escuchar los detalles de su relación, entender cómo ella lo manipuló para que siguiera involucrado, pero algo extraño sucedió durante esa conversación. Por primera vez desde que descubrí la aventura, sentí que no estaba cargando solo con el peso de la traición. Ella grabó mensajes para los niños también, dijo Lance finalmente. Me pidió que se los diera a Justin y Cale cuando cumplieran 18 años. Dijo que lo entenderían mejor cuando fueran adultos. ¿Qué tipo de mensajes? Explicaciones, disculpas. Cosas que no pudo decir mientras vivía porque estaba tratando de protegerlos. Pensé en mis hijos, todavía luchando con la revelación de la aventura de su madre. Justin había estado distante pero protector, dando un paso al frente para ayudar con Cale. Cale, por su parte,
Había estado un día enfadada y al siguiente desconsolada. Quizás deberíamos escucharlos juntos, sugerí. Encontrar la manera correcta de manejar esto. Lance pareció sorprendido. ¿Quieres que me involucre con tu familia de nuevo? Quiero que mis hijos tengan toda la información que necesitan para entender a su madre. Y, te guste o no, tú fuiste parte de su historia. Esa noche, Lance vino a casa por primera vez desde el funeral de Marlene. Justin abrió la puerta, su rostro se endureció al ver quién era. Papá, ¿qué hace él aquí? Necesitamos hablar. Todos nosotros. Reunión familiar en la sala de estar. Cale bajó las escaleras a regañadientes. Apenas me había hablado desde que se enteró de la aventura, y ver a Lance en nuestra casa claramente la confundió. Sé que esto es incómodo, comencé. Pero encontré algunas cosas que cambian lo que sabemos sobre la relación de su madre con Lance. Reproduje partes de la grabación de Marlene, las secciones donde admitía haber chantajeado a Lance, donde explicaba sus miedos y motivaciones. Observé cómo los rostros de mis hijos cambiaban al escuchar la voz de su madre describiendo su manipulación de todos a su alrededor. No solo estaba enferma en su cuerpo, expliqué cuando terminó la grabación. Estaba enferma de miedo, de desesperación. Eso la hizo hacer cosas que no eran propias de la mujer que conocíamos. Justin miró a Lance con algo que podría haber sido comprensión. Tú intentaste terminarlo. Lance asintió. 3 veces. Su madre era muy persuasiva sobre por qué no debía hacerlo. Te amenazó, dijo Cale en voz baja. No era una pregunta. ¿Lo hizo? Pero yo aún así tomé la decisión de iniciar la relación. Eso es culpa mía, no de ella. Hablamos durante otra hora, Lance respondiendo preguntas, yo rellenando los huecos del diario y las grabaciones de Marlene. No era perdón, no estábamos listos para eso, pero era comprensión. Cuando Lance se levantó para irse, Justin sorprendió a todos. Tío Lance, dijo, quizás podrías venir a cenar este fin de semana. No como en los viejos tiempos, pero... diferente. Lance me miró. Asentí. Me gustaría, Justin. Gracias. Después de que se fue, Cale se acurrucó a mi lado en el sofá. Todavía estoy enfadada con mamá, dijo. Está bien. Yo también lo estoy a veces. Pero ya no estoy enfadado contigo. Ni con el tío Lance. Bien. Vamos a resolver esto juntos. Todos nosotros. Miré a mi hija, esta valiente joven que intentaba dar sentido a una situación imposible. Todos nosotros, confirmé. 6 meses después de encontrar el diario de Marlene, Lance trajo las grabaciones que ella había hecho para los niños. Habíamos acordado escucharlas juntos primero, para asegurarnos de que fueran apropiadas para que Justin y Cale las oyeran. Hizo estas grabaciones una semana antes de morir, explicó Lance mientras nos sentábamos en mi sala de estar. Me pidió que esperara hasta que ambos tuvieran 18 años. Pero, dado todo lo que ha pasado, merecen escuchar la voz de su madre, dije. Merecen su explicación. La primera grabación era para Justin. La voz de Marlene era débil pero clara. Mi querido Justin, si estás escuchando esto, entonces ya sabes lo de Lance y yo. No puedo deshacer lo que hice, pero puedo explicar por qué lo hice. Vas a ser el hombre de la casa ahora, y necesitas entender que a veces, la gente buena toma decisiones terribles cuando tiene miedo. Habló de sus miedos por su futuro, de su orgullo por el joven en que se estaba convirtiendo, de su arrepentimiento por no poder verlo graduarse, casarse o tener hijos propios. No dejes que mis errores te vuelvan cínico sobre el amor, dijo. Tu padre es el mejor hombre que he conocido. Le fallé, pero el amor en sí no nos falló. La grabación de Cale era diferente, más suave, más maternal. Dulce Cale, vas a estar enfadada conmigo durante mucho tiempo. Está bien. Yo también estoy enfadada conmigo. Pero necesito que sepas que cada elección que hice, incluso las equivocadas, provinieron del amor. Amor por ti, por Justin, por su padre. Marlene habló de sus esperanzas para el futuro de Cale, sobre ser fuerte e independiente, sobre no dejar que los fracasos de su madre definieran sus propias relaciones. Confía en tu padre, concluyó. Cometerá errores, todos lo hacemos, pero nunca dejará de amarte.
Y si puedes encontrar en tu corazón la manera de hacerlo, confía también en Lance. Es un buen hombre que se vio atrapado en la desesperación de una mujer moribunda. Cuando las grabaciones terminaron, Lance y yo nos sentamos en silencio durante varios minutos. Realmente los quería a todos, dijo finalmente. Lo sé. Eso es lo que lo hacía tan difícil de entender. Esa noche, les puse las grabaciones a Justin y Cale. Escucharon sin interrupción, con lágrimas corriendo por sus rostros. Suena tan triste, susurró Cale. Estaba triste, cariño. Y asustada, y enferma. Justin se secó los ojos con el dorso de la mano. La perdono, dijo simplemente. No entiendo lo que hizo, pero la perdono. Cale asintió. Yo también. ¿Y qué hay de Lance? Se miraron el uno al otro, teniendo una de esas conversaciones silenciosas que tienen los hermanos. Puede venir a la cena de Navidad, dijo Cale. Pero él trae el postre, y más le vale que esté bueno. Me reí por primera vez en meses, una risa de verdad, desde lo más profundo de mi pecho. Le haré saber lo del requisito del postre. Papá, dijo Justin, ¿vamos a estar bien? Miré a mis hijos, estos jóvenes notables que habían mostrado más gracia y sabiduría que la mayoría de los adultos del doble de su edad. Sí, hijo. Vamos a estar perfectamente bien. 2 años después, estaba en la sala de exposición de Henderson Ford viendo a Justin recibir su premio al vendedor del mes. A los 19 años, se había adaptado al negocio de los coches como si hubiera nacido para ello, y los clientes confiaban en él de la misma manera que siempre habían confiado en mí. Cale actuaba en el musical de primavera del Instituto Comunitario, especializándose en teatro y amando cada minuto. Su beca cubría la mayor parte de la matrícula, y lo que no cubría, lo gestionábamos juntos. Lance se había convertido de nuevo en una parte habitual de nuestras vidas, pero ahora era diferente. No era la amistad fácil que teníamos antes, sino algo más honesto. Había empezado a salir con alguien nuevo, una viuda llamada Patricia, que conocía toda nuestra historia y no nos juzgaba a ninguno por ello. Ella es buena para él, le dije a Patricia una noche que vinieron a cenar. A Marlene le habría gustado. ¿De verdad lo crees? Creo que Marlene querría que todos nosotros encontráramos la felicidad de nuevo. Incluso Lance. Yo también había empezado a salir, con una mujer llamada Carol que trabajaba en el banco y que nunca había conocido a Marlene. Era agradable tener a alguien en mi vida que me viera como soy ahora, no como la mitad de la pareja que solía ser. Al concesionario le iba bien. Me habían ascendido a gerente general después de que el anterior gerente se jubilara, y los ingresos estables se sentían bien después de toda la incertidumbre. Pero la verdadera victoria fue más pequeña, más personal. Fue Justin y Cale llamando a Lance, tío Lance, de nuevo sin dudar. Fueron las cenas familiares que incluían risas en lugar de solo conversaciones educadas. Fue despertarme por la mañana y esperar con ganas el día en lugar de simplemente sobrevivirlo. Una noche, mientras cerraba el concesionario, me encontré pensando en Marlene, no con la ira que me había consumido durante tanto tiempo, sino con algo más cercano a la paz. Nos había herido a todos, a mí, a Lance, a los niños. Su miedo la había vuelto egoísta, desesperada, manipuladora. Pero también nos había amado a su manera complicada, imperfecta y humana. Saqué mi teléfono y llamé a casa. Hola, papá, respondió Cale. ¿Qué tal el trabajo? Bien, cariño. Muy bien. Llego en 20 minutos. El tío Lance está aquí. Estamos haciendo tacos. Guárdame algunos. ¿Y Cale? Sí. Te quiero. Yo también te quiero, papá. Mientras conducía a casa por las calles familiares de mi ciudad, me di cuenta de algo importante. La traición de Marlene no había destruido a nuestra familia. Nos había cambiado, nos había puesto a prueba, nos había obligado a reconstruir desde los cimientos. Pero seguíamos aquí, todavía queriéndonos, todavía avanzando. Y eso era suficiente.